Dijo que mínimo tener 5 para que se lleve a cabo. Mira, en todo proyecto que uno evalúe un caso de una empresa existente en la cual tú estás incorporando una mejora, hay dos fuentes de ingreso. Una es la mayor producción que puedes lograr. Por ejemplo, actualmente tú produces 100, con la mejora vas a producir 120. ¿Cuál es la diferencia? 10. Entonces, eso es un ingreso, o es un egreso con signo negativo en el fondo. Entonces es un ingreso para el proyecto. Y también es un ingreso para el proyecto. Y también se generan ingresos por los ahorros, por los menores costos que significa claro. Y ese es un ingreso con signo negativo. Un egreso con signo negativo, pero por menos se convierte en más. Esas son las dos fuentes de ingreso que tiene. Entonces, eso es lo que tú tienes que poner arriba en el presupuesto de operaciones, la línea superior. Ingresos del proyecto es eso. Y los egresos son la misma diferencia de costos. Y aquellos costos que no varían se dejan como están nomás, pero no se evalúan. Esa es toda la metodología de evaluación del proyecto sigue en este caso. Y lo que tienen que hacer es un presupuesto de operaciones con 10 años de... Sí, lo hicimos a 5 años. Así, bueno, alguien... Es que lo hicimos más que nada porque vamos a invertir en un computador, entonces lo pusimos como vida útil 5 años. Que era un estimativo entre el uso que se iba a dar y todo eso. Bueno, no importa si es que el proyecto es más pequeño. Lo que pasa es que cuando uno evalúa en menos tiempo, muchas veces el proyecto se cae. Uno evalúa a 10 años y te resulta. Si lo hiciéramos en 10 años, tendríamos que contar después con una reinversión, por así decirlo. Se compra de nuevo el computador y punto. Ya. Y se deprecia de la misma manera. Ya, vale. Entonces mejor lo hacemos de tiempo. No, a mí me gusta la evaluación de proyectos con 10 años. Porque... Que lo hicimos con el estimativo de como le contaba al compañero que íbamos a comprar, le hicimos el estimativo de 5 años, entonces tirarlo a 10 era como que ya el computador. Sí, pero compramos otro después nomás. Por eso sería doble ya, obvio. Compramos otro actualizado. Sí, pues no, de hecho esa es la idea. Así que... Ahí tenemos la inversión del proyecto. ¿Ya qué más? Profe, una consulta, por ejemplo, en el precio de la inversión, si hoy día nosotros gastamos 699.000, de acá a 5 años le ponemos el mismo precio. ¿El mismo? Sí, porque no hay, en el proyecto no se considera la depreciación del dinero. O sea, se asume que el IPC es cero. El aumento del precio del IPC es cero. No se necesita. Porque todas las cosas van con el mismo, o sea, los costos suben y los precios de los ingresos suben. Así que complicarse porque si tú piensas cómo estimas cuál va a ser el IPC en 10 años más. Sí, pues no se puede hacer. Chuta, no se puede hacer. Es un carril del porte de un buque que uno se manda al estimarlo. Entonces, entre estimarlo mejor decir que se queda constante, ¿no? Y cuando se haga la otra, simplifica. Y cuando se haga la reincorporación se hace con el precio actual. ¿Con el precio actual no? Pero siempre lo expliqué con la relación de proyecto. Ustedes compran un carro de café hoy día a 5 lucas, 10 años más vale las mismas 5 lucas. Por eso que el capital de trabajo se repone completo. El capital de trabajo va junto con las inversiones. O sea, ¿qué otra inversión más tiene aparte del computador? Nada más. O sea, impresora. O sea, los otros costos, la resma, el equipo de oficina pesado. No, eso es un chancado. Los programas. No, que más que nada nuestro proyecto se basa en la parte administrativa de eso, de gestión. La gestión, claro. La paga de licencia para las aplicaciones que vamos a hacer. En este caso tienen que ver si es que tienen
si si el proyecto requiere capital de trabajo o es suficiente con la operación que ya tiene la empresa. Es con capital propio. Como es poca la inversión, se lo hicimos con capital propio. ¿No? Sí, no, lo que pasa es que el capital de trabajo es mientras el proyecto está en implementación, los costos que puede derivar del proyecto, pero ustedes pueden decir que no tienen, ¿sabes? Los costos, digamos, no son de la operación habitual de la empresa y por lo tanto no se considera para que lo tengan. Por ejemplo, aquí en la inversión del proyecto pusimos la adquisición del computador que vamos a comprar, o sea, supuestamente comprar, la licencia de las aplicaciones que vamos a utilizar, el capital de trabajo inicial aquí pusimos que se estima de 550 considerando la hora hombre. Ahí está el capital de trabajo, eso. La capacitación también la consideramos como inversión del proyecto, la capacitación del que va a utilizar el software. Y ahí sacamos la inversión total que nos dio 100. Ahí eso trata de poner un cuadro así bien destacado. Un marco. Inversiones del proyecto, ahí tal cosa que se para que se note, ahí se ve todo. Ya, vale. Pongan un cuadro con eso y la explicación igual, pues. Aquí en la inversión en activos fijos pusimos básicamente, no sé si hay Acá pusimos un cuadro más. pero sí, aquí pusimos que básicamente el único activo fijo que vamos a tener son el computador, las licencias del Microsoft y ese tipo de cosas. Después aquí tenemos la depreciación y valor de salvamento. Eso no sabemos si está tan... También, sí, eso es el problema. Tú compraste el computador, a los 5 años van a liquidar el computador y lo pueden botar a la basura para desarme y lo regalan a un viejo. Por ejemplo, aquí pusimos que el valor de adquisición son 6.99 ahora y no sé, en 5 años el valor de salvamento es de 100.000 que pusimos. Sí, ese es el valor residual. La depreciación anual, y ahí está la depreciación anual que nosotros le pusimos, parte en casi 700.000 y hasta llegar a los 100.000, pero como le dijo mi compañero, nosotros lo sacamos a 5 años, no a 10. Sí, no, Hay que alargarlo no. si lo hacen a 10, tienen que Es lo alargarlo. ideal, pues. Aquí hablamos del capital de trabajo, no sé si querés leerlo más. Pero antes había otro ítem con capital de trabajo. Antes había otro, ¿no? No, el otro es como que lo menciona, pero este es el punto inversión activo fijo. Capital de trabajo inicial. Sí, pero acá lo hablamos como punto aparte. En las inversiones de proyecto lo introducimos, no es como que hablamos tan a fondo. Aquí en el punto de capital de trabajo hablamos más a fondo de... Entonces pone determinación del capital de trabajo para que no, o otra palabra introductoria para que no aparezca que son cosas distintas. O sea, Para que no quede redundante. claro, aparece que fuera como lo mismo, explicado 2 veces acá, si le pones, Ahí nos sacamos... ¿cómo le pusiste? Determinación. De capital de trabajo, ¿no? Entonces ahí se supone que, si te pregunto, oye, ¿por qué está 2 veces? No, que arriba está mencionado que el monto, digamos así, concreto, acá está detallado, cómo se entiende. Sí, pues, ahí salía el monto explicado rápidamente, aquí sale, pues, por ejemplo, la estimación de hora hombre, que son 40 horas hombre a 10.000 pesos chilenos por la hora, lo sacamos, dar los 400.000, después la configuración del sistema y la prueba de piloto pusimos 150.000 y la capacitación del personal lo sacamos a 8 horas por 15.000 pesos chilenos la hora. Y ahí sacamos el total de capital de trabajo que serían 670.000. La inversión inicial, que incluiría los activos fijos, el capital de trabajo, todo lo que nombró anteriormente, y ahí lo hacemos en una tabla. Eso creo que ese detalle de costos creo que es. ¿Cuál es el título que tiene un título de capital de trabajo acá arriba? Bájalo ahí, eso.
Son la carga inicial de datos y codificación, la configuración prueba piloto, la capacitación de personal son lo que tenemos que... Lo que pasa es que no hay que mezclar, el capital de trabajo es un ítem bien concreto. Capital de trabajo es una previsión de fondos para cubrir los costos, los ingresos que necesita el proyecto cuando todavía no tiene ingresos. Ese es el concepto de capital de trabajo. En este caso, ustedes pueden considerar un capital de trabajo porque la empresa tiene una rueda funcionando, qué sé yo, porque recibe plata, vende los productos, qué sé yo, y tiene sus operaciones. ¿Ya? Entonces, ustedes ahora, por la mejora, agregan una cuestión adicional. Entonces, ese podría ser, como decíamos recién, 100.000 pesos, que sería como capital de trabajo para pero esto que está ahí correspondería a un ítem aparte que sería como gastos de puesta en marcha. La carga inicial de datos, configuración y prueba piloto, esos son gastos de puesta en marcha. Incluso capacitación del personal. Entonces, todo eso pone como... gastos de puesta en marcha. Después tenemos los costos del proyecto. No, está ahí explicamos el capital de trabajo. Ahí lo explicamos Sí, por favor. Aquí tenemos los costos del proyecto, aquí damos una introducción y ponemos una tabla de cuáles son los activos fijos que vamos a necesitamos adquirir y la justificación de por qué lo vamos a adquirir. El total, el capital de trabajo, aquí tendríamos que cambiarnos por lo que nos dijo recién, ¿no? Sí. Ahí sería lo que nos dijo, poner gastos de puesta en marcha. Bueno, Profe, eso no es lo mismo con la el misma costo- categoría que el capital de trabajo, sí pone un punto aparte, un capítulo aparte. Ya. Profe, eso es lo No, mismo que el esto lo costo operacional, ¿no? No, los costos operacionales son los costos permanentes. Los costos permanentes. Por ejemplo, como si la tiene luz. una persona trabajando ahí en el computador, ese es un gasto operacional, un costo operacional. Ya. El sueldo que le paga a ese viejo mensualmente. Esto sí. Claro, la luz, el agua, el oro, lo que significan egresos, digamos, extra. Los que Que sí están tienen- cubiertos por la empresa ya no se ponen. Por ejemplo, si hay un sereno, hay un pañolero, Ah, claro. ese ya lo paga la empresa. Con o sin proyecto lo sigue pagando igual. Entonces se consideran las cantidades diferenciales. Son las cosas que se le agregan al proyecto. Claro, Ya. lo que se agrega o lo que se le quita, pero eso es lo que... Ahí pusimos la inversión inicial que sería de casi 2 millones de pesos, 1.919.990. Y aquí consideramos los activos fijos y el capital de trabajo para sacar la inversión inicial. Acá pusimos los costos de mano de ¿cuál era? Insumos, La materia prima. Me tema y sumo. Ahí están los insumos, las materias primas, total. ¿Cuáles materias primas utilizan? Más que nada, materiales de oficina serían en este caso. ¿Qué serían los insumos? No, deberían aclarar que no, dada la naturaleza del proyecto, no se requiere materias primas. Mejor Pues que esos son vamos- gastos de oficina, ¿no? Son gastos, incluso los insumos de esos toner, para impresores y cosas. No, esos son gastos de oficina, gastos generales, ¿no? Pero Ponemos entonces. no tienen, claro, no tienen, la materia prima tiene categoría de ¿cómo se llama? Costos de producción. ¿Costo de qué, profe? De producción. producción. Ustedes costos de producción casi no tienen, pues tienen las personas que trabajan ahí
pero materias primas casi no, Ujú. porque son sistemas magnéticos los que... Entonces este punto deberíamos arreglarlo y poner, especificar que, como dijo usted, debido a la naturaleza del proyecto no se puede... Eso es Ya. No, porque no hay que confundir los ítems, porque ahí se cometen errores. Hay que entender bien qué es lo que es un activo fijo, qué es lo que es un activo intangible, qué es lo que es el capital de trabajo, qué es lo que es un costo operacional, o también se llama costo de producción, qué es lo que son los gastos de administración, los gastos generales. Hay que distinguir bien. Ya, bro. No sé, eso son fuentes de error que siempre se critican, porque después los profes Ahí pescando. ahí te pescan de la cola y ya no resueltan. Entonces hay que tener bien claro, o sea, las materias primas son aquellos materiales que se transforman en el proceso productivo y que van incorporados en el producto. Por ejemplo, la madera en una mesa. Es una materia prima. O el envase de la papa frita y las papas fritas. El envase y las papas son... Es lo que hace que se cumpla. Claro. Y el aceite que va incorporado es casi no se puede medir. Entonces se considera con categoría de insumo. Sí, esa es la distinción. Por eso que les digo eso. Lean estas cosas, si por eso hay tanto texto para leer, lo que significa, porque en clase como cualquier profe habla y cuenta y es como natural, te fijas, pero muchas veces los alumnos se quedan colgados y que ya no está hablando este viejo. Entonces hay que reforzar con lectura adicional, pero no se queden con lo que escuchan en clase, no, sino que hay también que leer un poquito más. A usted que le gusta tanto chatear ahí con YouTube, hay tutoriales, viejos que tienen buenas explicaciones, qué sé yo, y así aclaran dudas, porque todos esos conceptos es importante, porque no llega a mezclarlo. Lo que yo siempre digo que en todo caso cuando uno se equivoca en la nomenclatura, bueno, no importa con tal de que no se olvide uno de poner la cifra. Si es un ingreso, que no esté el ingreso, eso sí que es complicado. Que esté equivocado en otro lado, bueno, por último pasa. No va a dañar el evaluación del proyecto, pero es bueno tener claro lo que significan estos conceptos. Los activos que son bienes durables, así. Camiones, edificios, terrenos, qué sé yo, mobiliario, las sillas, las mesas, el computador, la impresora, todo eso son activos. Ahora la corchetera que está encima del escritorio de la secretaria no. Como activo podría ser un activo, pero es demasiado insignificante. Entonces se contabiliza como bienes fungibles, porque se pierden solo. Oye, préstame la corchetera, se fue la corchetera. Bienes fungibles. Bienes fungibles son... Hay otras definiciones más precisas de bienes fungibles, pero se entiende más o menos algo así como eso. Aquellos bienes que hay que reponerlos porque se van desgastando y deteriorando, pero que no constituyen inventario, digamos. Por ejemplo, la vajillería de un restaurante, los vasos de un bar, esos son fungibles, porque los vasos se quiebran, uno que otro, todos los días están quebrando un vaso, y al final empieza las teorías para afuera y compran nuevo. Las sábanas, las toallas de los hoteles, todo eso, las almohadas. No, aquí tenemos los costos estos sí los costos de mano de obra. Mano de obra, ahí es donde está el gasto importante de usted, yo creo. Ahí nosotros consideramos la carga inicial y configuración, la capacitación del personal y la actualización mensual de la plantilla. Sí, ojo con eso. Si la capacitación del personal dijimos que le ibas a poner en gastos de puesta en marcha, salvo que sea un ítem de capacitación que tú lo consideres todos los años. Más que nada sería como una primera capacitación y después sería el mismo proceso en la misma plantilla. Sería como aprender a usar la plantilla que la habíamos mostrado anteriormente y él recopilar los datos y después el otro año sería lo mismo, ¿no? Solo que con la... Por eso que hay una capacitación que es de puesta en marcha, que es
la que tú haces como inducción con la gente que cuando tú estás incorporando un proceso distinto, nuevo en tu empresa. La capacitación que recibe esa gente se puede calificar como gastos de puesta en marcha. Pero después, si tú todos los años reactivas un proceso de capacitación, o sea, tienes un compromiso de capacitación con tus trabajadores, se puede considerar como un gasto anual por capacitación. Entonces aquí En deberíamos... ningún caso está la mal. capacitación es como quien dice un activo. No es una inversión. Uno dice es una inversión porque tú ganas con un trabajador capacitado, pero desde el punto de vista contable es un gasto más, ¿no? Sí, no se generan No, porque no tiene las características de una inversión. De hecho, no tiene depreciación, no tiene pérdida, digamos, o sea, tú ejecutas el gasto, el trabajador se queda con un concepto intangible, conocimiento, que no es tangible, es lo que el viejo retiene en su memoria, y ahí se queda, pues. Y la empresa, ¿qué es lo que hizo? Desembolsó, pagó eso y listo. Y no le retorna por ningún lado. Claro, el retorno fue indirecto porque el viejo hace bien las cosas, ese es otro cuento. Pero no se puede medir. Claro, pero se puede medir con productividad. Claro. ¿Te fijas? Pero no es medible desde el punto de vista de utilidades, por ejemplo. En lugar de el viejo hacer, la empresa va a tener mayores ingresos, mayores ventas quizás, pero no se perciben así vinculados a eso de capacitación, ¿te fijas? Entonces la capacitación en el fondo se interpreta como una inversión, pero no es una inversión, es un gasto. ¿Qué es la principal distinción que hay que tener? Inversión y gasto. La inversión es la compra de objetos que no se compran para venderlos, sino que se compran para producir. ¿Te fijas? Y el gasto no. El gasto son los desembolsos que hay que incluir para que la empresa opere. Entonces, mano de obra y materiales. Mano de obra y materiales. Eso. Bueno, entonces aquí en costos de mano de obra tendríamos que arreglar esto. O de eliminar la capacitación. Pongan en detalle cuántos trabajadores son los que se contratan. 1, 2, 3. En el taller hay actualmente como 5, 6. El proyecto, ¿cuánto genera? Es que nosotros consideramos al jefe de planificación de mantenimiento nomás, que él va a mantener los datos aquí. Por eso esa persona es nueva. No es el que ya existe. Entonces Una capacitación no tendría costo de... No, la capacitación puede ser porque puede ser un proceso nuevo y vienen instructores de afuera. Y el viejo interno de la empresa que puede... No, pero lo que digo que la remuneración ya está cubierta por la empresa. Por lo tanto, no sería... O sea que acá el ingreso del proyecto de ustedes es la mayor venta que pueden lograr. la reducción de costos que ya tienen. Y reducción de costos también. Pero ese costo, por ejemplo, el trabajador, si ustedes no contratan personal nuevo, entonces el gasto de personal para el proyecto es cero. El gasto de mano de obra sería cero. Y hay que explicarlo bien eso que ustedes están considerando la diferencia del proyecto. La diferencia, no porque lo que no pueden imputar de gasto si ya está cubierto, salvo que sea un trabajador nuevo, que lo agreguen. Así que eso tienen que pensarlo bien y desarrollarlo bien. Vamos entonces al otro punto. Ahí en ese caso tienen que explicar bien que se trata de que la empresa no cambia su estructura laboral hoy día. O sea, son 5 trabajadores y en virtud del proyecto de mejora no hay cambio en la dotación de personal, no se necesita. ¿De dónde viene entonces el beneficio de la mejora? ¿Qué beneficio tenemos con la, Sí. es la reducción de tiempo, de costos y de ganancias también con reducir los costos De producción, porque ellos, el problema principal es que mantenían, por ejemplo,
una máquina que tenía que salir en un día o 2 días del taller se extiende a una semana o una semana y media. Entonces ellos igual pierden los contratos con las empresas mandantes. Ahí tienen ese punto, tienen que hallarlo bien para que opaque la inexistencia de otros temas que generan igualmente publicidad. O sea, Pero eso entraría en el punto de mano de obra o en otro... no, Al principio está explicado. como en el fondo como decíamos, es un mayor ingreso por el aumento de la producción, po. Y si es que hay reducciones de costos, entonces esos serían costos con signo negativo. El inverso del costo que se transforma en un ingreso positivo. ¿Se entiende eso, no? Sí. Por eso que, como decía yo al comienzo, los ingresos del proyecto de mejora, son la mayor producción que se consigue con la mejora y los menores costos que se consiguen con la mejora. Ambos temas son ingresos, porque el primer ingreso es más y el segundo ingreso es menos. ¿Te fijas? Menos. Y por eso que se transforma en más. O sea, se gana. Se gana porque ustedes pagan menos. O sea, si yo estoy pagando 50 lucas, que ahora que a partir de mañana ya no las voy a pagar, ¿qué estoy ganando yo en mis ingresos? 50 lucas. Porque antes las desembolsaba, ahora no las desembolso y me quedo con ella. 50 lucas de ingresos. Queda como ingreso. ¿Te fijas, no? Sí. Sí, es muy sencillo. Y esos son los ingresos, por eso que ustedes, el presupuesto de operaciones, tienen que hacerlo así. Y tienen que insistir en la presentación que el tema es la diferencia. La empresa tiene un nivel de operaciones al cual ustedes no tienen acceso a la información porque no se requiere. Ustedes están haciendo la evaluación de la diferencia. ¿Ah? La diferencia. Eso es lo que estamos haciendo. La mejora significa reducir los costos y aumentar los ingresos. Y eso, como digo, son ingresos menos costos. Más se transforma en un ingreso. ¿Por qué? Porque tú dejas de pagar eso. Pero quedan para la empresa. Quedan para la empresa. Entonces eso aumenta los ingresos y eso aumenta los ingresos del proyecto. Después que ustedes con todo eso tienen los ingresos del proyecto, los egresos, la diferencia, el margen de contribución, qué sé yo. ¿Tienen claro el presupuesto de operaciones, me imagino? Acá tenemos el costo de operaciones. No sé si esto es lo que pusimos. No sé, ahora con lo que nos está diciendo no sé si ¿Cuánto vamos a gastar en general el presupuesto? el costo de operaciones, el presupuesto de O operaciones. flujo de caja. El flujo de caja. El presupuesto de operaciones es lo mismo que el flujo de caja, lo que pasa es que la palabra presupuesto de operaciones es más adecuado. Pasa después. Ahí está. Ya. Bueno, ahí tenemos. ¿Por qué lo ponen así? Cuando lo razonable es ponerlo para allá. ¿Cómo? Que es más fácil lectura el tiempo allá y las cosas acá. Igual que la carta Gantt. Poner los títulos que hay. Las actividades se ponen hacia abajo y los tiempos hacia la derecha. Pero ahí los cambiamos. Este mismo cuadro, pero invertido. Sí, esto aquí es como una esto allá. matriz transpuesta. ¿Se acuerdan cuando uno transportaba hacía la transformación de la matriz? Ya. Presupuesto operacional, dijo profe, ¿sí? Sí, lo que pasa que las depreciaciones, ¿dónde están, por ejemplo? Al principio. ¿Dónde están los impuestos? No lo preciso. Yo les sugiero que trabajen con el presupuesto de operaciones que usamos en evaluación de proyectos. Es el que subió al ambiente de aprendizaje, profe, ¿cierto? Sí.
Pero acá, este año lo subió, ¿no? Parece que sí. Sí, sí. Ajá. Acá está. Ahí está el Excel y acá está el